Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Fernando Vázquez para gymcentral.fit y hoy estoy acá con la rutina ideal para trabajar en glúteos estando en casa y sin materiales. ¿Ah? A ver, rutina ideal. No porque vayamos a elegir los mejores ejercicios, yo en realidad soy de la idea que no existe un ejercicio mejor que otro. Sí es importante saber para qué elijo un ejercicio en lugar de otro, pero no es que existe uno bueno y uno malo. Entonces, tema ejercicios lo vamos a dejar un poquito de lado. ¿Por qué rutina ideal? Rutina ideal, la de hoy va a ser porque vamos a trabajar el glúteo entendiendo, o entendiéndolo mejor dicho, en todas sus funciones y en todas las situaciones en las que participa. ¿Tá? A ver, mientras me está mirando ahí puede salir una pregunta o un cuestionamiento que van a decir, Fer, ¿cómo puede ser la rutina ideal si estás diciendo que vamos a trabajar sin materiales? O sea, ¿cómo es que le voy a poder incorporar carga al trabajo, sobre todo si vienen entrenando? Bien, les digo, no se preocupen. A ver, para el que no sabe, les cuento que la manera más efectiva para trabajar con carga sin necesidad de materiales es saltando. ¿Tá? No es que vamos a hacer una rutina de saltos, vamos a incorporar el salto. ¿Por qué? A ver, como dato se los digo. El salto, según la altura por supuesto, me da la posibilidad de multiplicar mi peso corporal hasta 6 veces. Así que imagínense, saquen la cuenta, si es que no tenemos la posibilidad de incorporar carga. Entonces no se preocupen por el tema materiales. Lo importante, a ver, tampoco se preocupen por el tema ejercicios. Los ejercicios son 10 en este caso, ya se los voy a contar. Entonces, no importa el tema materiales, no importa el tema ejercicios. ¿Qué importa? Importa entender cómo es que trabaja el músculo, en este caso el glúteo. ¿Y cómo es que participa? Sí trabaja en una situación de impulso, por eso uno empieza a tratar de incorporar carga enseguida, o sea, uno, de hecho, para mí uno de los errores más comunes a la hora, en el gimnasio, digo, a la hora de querer trabajar el glúteo, se da con la sentadilla, sobre todo en las chicas que muchas veces quieren trabajar para tener un buen volumen de glúteos, pero no necesariamente cuádriceps, y empiezan a verse perjudicadas porque por cargar mucho la sentadilla empiezan a ver con mucho volumen en sus muslos, que no era necesariamente lo que estaban buscando. Sí encontraron la situación de que mejoró mucho la situación del glúteo, pero no significa que por tener un buen glúteo hay que tener mucho más volumen en los cuádriceps de lo que uno quiere. ¿Tá? Entonces, si eso pasa, para mí es un error. ¿Por qué? Porque no se entiende bien cómo es que trabaja el glúteo. Sí propulsa, ¿tá? Sí impulsa, por eso está bueno cargarlo, pero no necesariamente tiene que ser a costa de ganar volumen en los cuádriceps. Ahora se lo voy a explicar. ¿Con qué se lo voy a explicar? Con las funciones en sí. Ustedes saben cuáles son las funciones, o por lo menos las principales, porque tienen un montón de funciones. Está en una situación muy compleja y muy importante, el glúteo, digo, a la hora de hablar de la locomoción. Entonces participa en infinidad de cosas. Pero bueno, les voy a decir que como funciones principales el glúteo tiene la que por ahí la más conocida, que es la extensión de la cadera, es un extensor de la cadera. ¿Eso qué es? Es porque cuando ustedes, esto de que estaba diciendo la sentadilla, que propulsa, porque cuando yo me flexiono, supónganse a la hora de sentarse, la cadera me queda flexionada. El que hace que se extienda, por ende que hace que me ayude a pararme de nuevo, sería en este caso, es el glúteo. Es uno de los principales. Pero, a ver, lo voy a dejar como un asterisco. Es uno de los principales, dije. O sea, no es el único que tiene esa función. Por ende, también tengo que empezar a entender todos estos conceptos que le estoy queriendo incorporar ahora para poder entender cómo es que tengo que trabajarlo realmente. Entonces, una de las funciones dijimos, extensor de la cadera. Baja, empuja. Este empuje se llama, esto es una extensión de la cadera. Ahí participa principalmente el glúteo. Es la función más importante quizás, pero no la única. ¿Tá? Otra función muy importante en la que participa es en la estabilidad de la cadera. ¿Tá? El glúteo es un músculo recontra importante y grande. ¿Tá? Por ahí, y no me refiero a que uno pueda tener más o menos cola, me refiero a que ya de por sí el volumen, la extensión del glúteo es mucho más de lo que parece. Por ahí tiene una forma redondita y está como recubriendo la parte posterior de la cadera hasta la situación lateral. Entonces, si uno pudiese desplegar el glúteo, se va a dar cuenta que es un músculo muy grande. ¿Tá? Entonces, esa extensión llega a los costados de la cadera y es lo que le da estabilidad. ¿Tá? La estabilidad de la cadera participa, como es, en la extensión, en la estabilidad de la cadera, digo, participa de forma preponderante el glúteo. Entonces, todo lo que tenga que ver con lateralizar, el glúteo va a estar ahí presente. ¿Tá? Y eso también lo vamos a llevar a trabajar. Entonces, otra de las cosas que hay que entender es que también no trabaja solo, no es el único estabilizador de la cadera.
¿Por qué? Porque participan en el equilibrio. En el equilibrio se nota mucho esto de la estabilidad. Por ahí uno está en dos piernas, dos plantas, son sus dos pies, no va a notar la diferencia. Pero cuando empieza a trabajar en uno, empieza a encontrar una inestabilidad. Bueno, entonces ese tipo de trabajo está inducido hacia el glúteo. Bien, ¿es el único? No. Estamos hablando, si bien tiene una extensión muy grande, estamos hablando de la estabilidad por fuera, pero la estabilidad por dentro, ¿quién la da? El aductor. Entonces también trabaja el aductor, es otro músculo que también hay que prestar atención porque trabaja en conjunto con el glúteo. Muchas veces pasa que empiezan a decirme que yo les propongo un trabajo, algunos de los ejercicios acá lo van a encontrar, y empiezan a decir, Fer, yo no siento el glúteo, siento mucho el aductor. Bueno, yo les digo que está participando el glúteo también. Posiblemente por el ángulo que estamos buscando, sientan mucho más el trabajo desde el aductor que desde el glúteo, pero no significa que no esté trabajando. Incluso, miren, los invito al que quiere a hacer esto. Yo no se los muestro, se los explico teóricamente, ustedes lo pueden hacer frente al espejo y se van a dar cuenta. Si ustedes agarran ahí donde están la parte, la masa subglútea, tiene un nombre horrible, pero se llama así, la masa subglútea, toda esa parte que molesta tanto estéticamente, la agarran como si la quisieran sacar, se van a dar cuenta que la parte interior del aductor, que es otra parte que estéticamente nos interesa mucho, es como que se suprime, como que desaparece. ¿Da? Y si yo al revés agarro la parte interior de mi pierna, la del aductor, esa que molesta, y me pongo de perfil al espejo, me voy a dar cuenta como que el glúteo se levanta. ¿Da? Esa parte subglútea desaparece. Entonces tiene un conjunto, si este es mi glúteo y este es mi aductor, es toda una masa que recorre y funcionalmente, recorre en conjunto y funcionalmente también trabaja en conjunto. Entonces, cuando yo trabajo el glúteo, muchas veces también va a aparecer el trabajo aductor. ¿Y dónde me voy a dar cuenta? O sea, todo este preámbulo, ¿por qué se los doy? Porque además de la función, yo dije las situaciones. Y las situaciones tienen que ver con los ángulos de trabajo. ¿Está? Entonces, yo voy a encontrar el trabajo en el glúteo en todo lo que me obligue a ganar estabilidad. Uno, lo más evidente, es el equilibrio. El otro, ¿en dónde es? En donde yo amplío los apoyos. Cuando yo hago un paso muy largo, es más inestable, porque los puntos de apoyo están muy distanciados. Entonces, al estar más distanciados, yo estoy exigiendo mi estabilidad. Y al exigir mi estabilidad, ¿a quién estoy obligando a participar? Al glúteo. Y también al aductor. ¿Tá? El aductor lo voy a encontrar cuando el gesto es mucho más profundo, cuando es más abajo. ¿Tá? Entonces también debo prestar atención a los ángulos. Abajo trabaja el aductor y el glúteo. Arriba, el ángulo corto del gesto, vamos a tomar el ejemplo de la sentadilla o una estocada. Cuando estoy en la porción, en el primer cuarto del gesto, en la porción alta sería, ahí voy a encontrar el glúteo. Y voy a sentir mucho más el glúteo y también el aductor. No significa que no trabaja, trabajan los dos en conjunto. Entonces voy a estimularlo. Toda la zona glútea en realidad se extiende un poquito más desde lo funcional. ¿Estamos? Entonces, dijimos, vamos a hacer una rutina ideal, ¿por qué? Porque vamos a entender esto que acabo de explicar. Lo vamos a empezar a vivenciar. Vamos a trabajar por ángulos, vamos a trabajar con profundidades y vamos a trabajar con cargas estimuladas por los saltos. ¿Tá? Entonces, vamos a atacar al glúteo en toda la dimensión que nos pueda aportar. ¿Bien? No hablo más. Vamos a dedicarnos a lo que va a ser la rutina en sí. Son 10 ejercicios. ¿Tá? 10 ejercicios que van a estar en forma continua, no vamos a hacer bloques. Vamos a hacer un solo continuo de 10 ejercicios. Lo que va a haber es pausa entre cada ejercicio. Van a ser 15 segundos de pausa. Eso lo van a contar ustedes. Yo voy a mostrar un ejercicio y me voy a poner a explicar, cuando termine de mostrarlo, voy a ponerme a explicar el que le sigue. ¿Está? Ustedes tienen que hacer su rutina, si quieren la pueden ir anotando a medida que yo la voy contando, pero ustedes tienen que hacer un ejercicio sabiendo que van a venir con 15 segundos de pausa y no más. ¿Está? Otra cosa, para no mezclarnos y yo poder explicar y darle continuidad al video, que no se les haga tan aburrido, tan engorroso, ya demasiado estuve hablando, vamos a hacer todo, les voy a dar un margen, pero todos los ejercicios van a ser entre 20 y 30 repeticiones. Cuando trabajemos a una pierna, o sea, hay ejercicios con dos piernas, esos son 20 o 30. Cuando trabajemos a una pierna, vamos a hacer 10 a 15 de cada lado, que nos dé un total de 15 a 20, de 20 a 30 repeticiones. ¿Está? Entonces, no voy a hablar más, vamos a empezar a mostrar. El primer ejercicio es el único que voy a hacer recostado en la colchoneta. Después todos los otros van a ser parados. ¿Tá? El primero es como un clásico, creo que todo el que quiso trabajar el glúteo alguna vez lo usó, que es una elevación de cadera. Bien, a ver, tiene un error por eso lo elegí, para corregir este error. Tiene un error muy clásico, que es pasarme de línea, empujar demasiado.
sea, el gesto es simple. Yo estoy relajado, recostado boca arriba y el glúteo lo contraigo como si mordiera y empuja para arriba la cadera, ¿verdad? Fantástico. Muchas veces se pasan de línea y eso empieza, acuérdense lo que les dije hoy, trabaja en conjunto, no es el único extensor de la cadera. Yo estoy flexionando y extendiendo la cadera, genial. Pero si yo me paso de ese ángulo, lo voy a trasladar por ángulo a otros extensores de la cadera. Entonces es como que me voy a saltear la función o el estímulo sobre el glúteo, ¿tá? Entonces, que les confórmense, que les alcance. Extienden como si quedara como una línea desde los hombros hasta la rodilla y con eso van a andar, ¿tá? De ese, acuérdense, son todos 20-30 repeticiones, después son 15 segundos de pausa. Yo esos 15 segundos los voy a aprovechar para empezar a explicar el que le sigue, ¿tá? Entonces, vamos a arrancar. Muestro. Primero, me recuesto boca arriba. Entonces, ahí donde estamos, contraigo glúteo, elevo cadera. Va, contraigo, glúteo. ¿Sí? Háganlo consciente, ¿está? ¿Ven? Esta línea, por eso alcanza. No es esto, es hasta acá. Bueno, contraigo, glúteo. Ajusta la posición del glúteo, relaja. Ajusta, relaja. ¿Bien? Eso es el primer ejercicio. 20 a 30 repeticiones. Una cosa que no les dije, la rutina la vamos a ir como elevando en intensidad y en complejidad. Entonces los ejercicios más simples de hacer van a estar al principio y los más difíciles los vamos a tener al final. Los vamos a ir complicando por esto que les dije. Tiene muchas situaciones en las que participa el glúteo y las vamos a explorar a todas, ¿tá? Entonces, ya mostré primero 15 segundos de paso para ustedes, yo me pongo a explicar el segundo. Segundo ejercicio, un ejercicio abductor. También uno que es fácil, que lo han hecho todos. Vamos a empezar con equilibrio. Vamos a pierna floja, relajada, para un lado y para el otro. Se los muestro, seguro que ya lo conocen este. A ver, ahí donde están, vamos a hacer un poquito de equilibrio, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, de un lado y del otro. ¿Ah? Bien, fácil. ¿Ah? ¿Qué puede pasar acá? Seguramente pasa, sobre todo si vienen entrenando, van a sentir más la pierna de apoyo que la que va y viene. Y está bien, no se preocupen por sumar carga. ¿Ah? Acuérdense que es un continuo, déjense sorprender. ¿Por qué pasa eso? Porque todo el cuerpo, el peso corporal, está, digamos, nuestro cuerpo está diseñado para trabajar sobre las dos piernas. ¿Tá? Nosotros al hacer equilibrio vamos a trabajar todo el peso corporal, lo vamos a trasladar a una pierna. Entonces se va a sentir mucho la de apoyo y no tanto la que va y viene. Pero en realidad trabajan los dos. Así que sin carga, 20-30 repeticiones de un lado, 20-30 repeticiones del otro. Vamos a pasar al tercer ejercicio. Vamos a empezar a trabajar por cadena muscular. Lo que acabamos de hacer son dos ejercicios que trabajan el grupo muscular así como bien enfocado. Eso nos va a servir como para nosotros tener neuroactivado, o sea, nosotros ahora ya sentimos el glúteo. Aprovechenlo porque tienen que empezar a trasladarlo a todos los ejercicios cada vez más complejos que vienen, ¿está? Entonces, el próximo, otro que todo el mundo sabe, sentadillas, ¿bien? Me siento, me paro. Sentadilla viene de sentarme, entonces lo único que tengo que hacer es sentarme, ¿bien? ¿Se acuerdan que dije de ángulos? ¿Bien? Yo se lo voy a mostrar al costado si me ven bien. Si ustedes se quedan a mitad de camino, este ángulo lo único que hace es trabajar demasiado los cuádriceps y muy poco acá atrás de donde nos está interesando. Entonces lo que van a hacer es empezar el gesto no acá, sino acá, para poder llegar a poner el muslo paralelo al piso. Y acá empujan con la cola. Bajo, siento, me paro, siento, me paro, ¿está? Abajo, subo. 20 a 30 repeticiones. Ese fue el segundo ejercicio. Seguimos trabajando por cadena muscular. Cuarto ejercicio. Vamos a hacer también una sentadilla fija, la posición va a ser fija, pero vamos a separar un poquito más las piernas porque lo vamos a hacer lateral. Nos va a dar la posibilidad de un lado y el otro. ¿Tá? Este también es conocido, pero por ahí algunos los hacen por primera vez. Lo que tienen que poder hacer es sentarse como de costado. Acuérdense de sentadilla, lo dije recién, tiene de sentarse. Yo me tengo que sentar como si me sentara en algo que una silla me quedó del lado, ¿tá? Y el secreto está en la pierna que queda. La pierna que queda tiene que estar extendida, es como que me va a empujar para un lado y empujar para el otro. Esto lo voy a hacer alternado, ¿tá? A un lado y al otro, acuérdense, 20 a 30 repeticiones en total. Serían 10 a 15 repeticiones por lado. ¿Bien? Va. Entonces separo un poquito más porque me tengo que sentar de costado. ¿Ven? Esto me empuja para allá. Subo. Y al otro. Subo. Al otro. Paso por arriba. Al otro. Subo. Al otro. ¿Bien? Entonces, seguimos trabajando por cadena muscular, pero ahora vamos a empezar a trabajar un poquitito más dinámico. Vamos a empezar a incorporar dinámica.
Un ejercicio que algunos lo pueden conocer como del esquiador, otros del patinador. Bueno, en definitiva son nombres simpáticos, pero es el mismo. Vamos a trabajar trasladándonos un poquito de costado, ¿bien? ¿Cómo es? Es un paso lateral y tengo que llegar a tocar el piso con una mano. Es un ejercicio que incluir mucho equilibrio, así que no vale el apuro. Vamos a hacer primero de un lado unas 10-15 repeticiones y después del otro 10-15 repeticiones más. ¿Ah? Entonces, sería ahí y ahí, y vuelvo. Y al otro, hacemos alternado, 10-15 por lado, a un lado. La pierna esta al aire, ¿bien? Entonces la situación es como si estuviese esquiando, patinando, ¿ven? Ahí, 2, 3, paso por arriba, 4, ¿va? 5, alterna. Este ángulo, encuentro al costado. ¿Ven que queda alta la cadera? Acá el glúteo no tiene escapatoria, va a trabajar sí o sí. Presten atención a los ángulos. Al yo volcarme para adelante, obligo a que mi cadera se eleve. Entonces el glúteo ahí participa sí o sí de forma efectiva. ¿Tá? Entonces, ¿cómo sigo? Vamos a empezar a trabajar de forma más profunda. ¿Se acuerdan de lo que le dije al aductor? Estos ejercicios son bastante más agresivos. Estamos empezando a levantar la intensidad y la complejidad. Lo que van a hacer es pararse y van a hacer una estocada de corredor, se llama. Nosotros también le decimos llevo hacia atrás porque es más fácil de graficar. Tengo que elegir uno de mis pies y llevarlo lo más atrás que puedo. ¿Tá? Y la situación que me va a quedar gestual va a ser como si fuese casi una largada. ¿Tá? Por eso se llama estocada de corredor. Lo que voy a hacer es esto. Me paro, piernas juntas y bajo, ¿ven? Como si fuese una largada. Esta profundidad, cuando llevo acá abajo, volcado el torso sobre el muslo, empujo con la cola. Y arriba, bajo, y bajo, y bajo, y bajo, ¿tá? Y bajo. Vamos a hacer de un lado y después del otro. De un lado al otro. ¿Bien? 10 a 15 repeticiones por lado. ¿Bien? Este es un ejercicio que van a empezar a sentir mucho el aductor, por esto que les decía. A trabajar con mucha profundidad. Participa mucho el aductor, pero no significa que no deje de trabajar el glúteo. Así que háganlo. Y otra cosa, ustedes ya vienen estimulados por los ejercicios previos en la cola. Entonces, úsenla, van a sentir el gesto, desde ahí empujen y lo van a como inducir mucho más al trabajo. ¿Estamos? Seguimos. A ver, menos mal que lo anoté. Una vez que terminó, vamos a hacer el mismo gesto, pero para adelante. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más dinámico, va a ser alternado. Tenemos que pensar en un 8. Vamos a dibujar un 8. ¿Está? Un 8 con los pasos. Van a hacer un paso hacia adelante. Ojo con este que es agresivo. Trabaja mucho lo que no les dé un tirón. El paso es lo más largo que puedo, hacia adelante. Lo más largo que puedo sería eso. No se exijan de más, sería, a eso me refiero. Entonces, es un paso largo. Junto, dibujo un 8 y voy con la otra pierna. Voy con una pierna para un lado, con la otra pierna para el otro. Dibujando un 8 con el gesto. ¿Tá? Sería así, miren. Estoy acá, hago un paso largo. ¿Ves? Giro. Al otro. Giro. Al otro. ¿Bien? Se lo muestro de frente así vienen bien. Paso largo. ¿Ven? Bien exagerado, volcado. ¿Vieron? El que hicieron antes es este. Bueno, es lo mismo pero para adelante. Voy al otro. Ahí. Al otro. ¿Vamos? Alternamos. Uno y uno. Hasta hacer 20 a 30 en total. ¿Bien? Seguimos. ¿Qué ejercicio me sigue? Tenemos que empezar a trabajar un poquito más dinámico. Dijimos que teníamos salto para sumar carga. Bueno, acá empezamos a incorporar un poquito los saltos. ¿Ah? Vamos a empezar con un salto que es corto, porque parece que no, pero la pierna ya viene muy cargada. Ya a esta altura, si están siguiendo, se van a estar dando cuenta. Vamos a hacer así. Sentadilla a una pierna tiene que trabajar. Primero les muestro la posición y después les muestro cómo es la dinámica. La posición es esta. Una sentadilla, una pierna, tengo que bajar al piso. La otra pierna la tengo que sacarme de costado. ¿Tá? Entonces, esta es la posición a la que tengo que llegar. Para poder cambiar la posición al otro lado es alternado esto. Tengo que saltar hacia arriba. Chiquito, pero saltar al fin. ¿Tá? Salto. Ahí va, un lado, al otro. A un lado, ven, al otro. Bien dinámico. A un lado, salto, al otro. A un lado, ¿tá? Y caen, miren de costado. Entonces, va. ¿Ven la posición de mi cadera? Es alta. Trabaja el glúteo, no tiene escapatoria. Saltando 10 a 15 por lado. Serían 20 a 30 en total. Una vez que terminamos, ya estamos en los últimos 2 ejercicios. Ahora sí vamos a saltar.
tampoco es exagerado, no es un super salto. Pero vamos a hacer una sentadilla con un salto lateral. Se tiene que notar que se trasladan para un lado y para el otro. Esta es la lateralización, porque es importante, porque me va a obligar a tener que estabilizar mi cadera. O sea, en realidad tengo que estabilizar el gesto. ¿Desde dónde? Desde la cadera. Y todo esto va a venir incorporado todo mi peso corporal. Entonces va a trabajar mucho y muy bien el glúteo. ¿Está? Entonces, ¿cómo es esto? Fácil. Hago una sentadilla, salto de lado y pienso en salir para el otro lado. Acá en el aire ya pienso en salir para allá. ¿Está? Entonces, este es un ejercicio que además de sentir la carga, los va a empezar a agitar. ¿Bien? Pero bueno, tenemos que completar. Porque le podría decir que es hasta el más difícil. El último es un ejercicio mucho más explosivo, pero no me va a demandar tanto la carga de trabajo. Vamos a hacer un salto tijera. ¿Y en qué posición? En una posición fija de cuarto de sentadilla. ¿Cuál es el cuarto de sentadilla? Se lo muestro de costado. Acá. Esta es la posición. ¿Bien? ¿Cómo es el gesto? Una vez que la encontré esa posición, tijera. 2, 3, 4, 5, 6. Lo más rápido que puedo. 20 a 30 repeticiones otra vez. Bien, este es nuestro continuo de 10 ejercicios para conformar la rutina ideal de glúteos en casa y sin materiales. A ver, esto es así. Más o menos le va a llevar unos 10 minutos. Vamos a poner como para redondear. Alrededor de 10 minutos. Para los que están empezando, los principiantes, una vuelta. Para los intermedios, anímense, descansen 2 minutos y hagan una vuelta completa más de todo esto que acaban de hacer. Y para los avanzados, los que quieren realmente sentir rigor en el glúteo, sobre todo mañana o pasado, cuando se empieza a notar el trabajo, 2 minutos más de pausa y una tercera vuelta. ¿Está? Entonces, bueno, hasta acá la propuesta de hoy. Acuérdense, no importa los ejercicios que elegimos. En este caso, arbitrariamente, así se dice, creo. Arbitrariamente elegí 10. Si les gustó la idea, pónganle like, mándenme en los comentarios y dentro de un tiempito les voy a sumar otra rutina ideal, como para que puedan seguir continuando con el trabajo y no se aburran y incluso sea mucho más efectivo. Pero bueno, si les gusta este tipo de rutinas, acuérdense, comenten, pónganle like, así hacemos una línea de trabajo por este lado. Una vuelta para principiantes, no se olviden. Por más que sientan que pueden más, respeten el trabajo, déjense sorprender. De última hagan una semanita, la próxima empiezan a subir cargas. ¿Está? Son rutinas muy agresivas que hay que tener cuidado porque al trabajar con ángulos y trabajar con cargas que no están nomencladas, simplemente son los saltos, es por mi peso corporal, posiblemente empiece a aparecer situaciones que me traigan más incomodidad y eso nos va a obligar a parar. Entonces pierde un poquito de sentido todo lo que queremos hacer. ¿Está? Entonces, una vuelta para principiantes, 2 para intermedios, 3 para los que quieren sentir el rigor de las piernas, sobre todo en el glúteo, de verdad. Por mi lado, nada más. Hasta acá les dejo el video de hoy. Ojalá que les guste. Pónganle like al video. Ahora no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así les siguen llegando más videos. Más videos. Se van enterando cuando vamos subiendo más videos. Y bueno, nada. Ojalá que les sirva y se lo comenten a todo el mundo. Por mi lado, nada más. Los dejo tranquilos. Hasta el próximo video. Chao.